sea, estamos tan completos, tan bendecidos en Cristo Jesús, porque esa es la persona donde Dios tomó la decisión de que todas las cosas estuvieran en esa sola persona o en ese solo lugar para que nosotros podamos disfrutar de la plenitud de Dios, de la plenitud de Dios, de la pleroma de Dios, una palabra del griego que da a entender cuando algo se llena y se desborda, como por ejemplo una taza que ya contiene un líquido dentro de ella y le agregamos otro líquido hasta el punto de que el líquido que tiene la taza sube y se comienza a desbordar, pero es tan continuo el otro líquido que está entrando en la taza que termina por vaciar la taza como tal y lo llena totalmente del otro líquido. Es decir, le da una plenitud y no solamente lo llena y lo rebosa, sino que lo que hace es que continúa fluyendo porque es abundante lo que hay dentro de ella, recibe continuamente. Entonces, la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que Dios en Cristo a nosotros nos dio la plenitud de Dios, la pleroma de Dios, la plenitud de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria o de manifestación o de conocimiento de todas estas grandes riquezas espirituales que nosotros tenemos. Entonces es una maravilla encontrarnos hoy realmente con la palabra de Dios. Algunas personas que no son de la fe juzgan y cuestionan a los que son de la fe y a veces, como he dicho anteriormente, los ven como algo extraño, como algo raro, como un culto raro e incluso como algo vergonzante. Pero hoy yo quiero recordarles a cada uno de ustedes las palabras del gran apóstol Pablo, que a diferencia de muchos de los que sienten vergüenza de este conocimiento, no son tan ilustres como lo era el apóstol Pablo. Pablo no era cualquier hombre, incluso Pablo no era un discípulo como los 12 discípulos que tuvo el Maestro Jesús, los cuales tenían diferentes profesiones y por así decirlo eran hombres del común, al punto que en el libro de los Hechos se dice que las principales autoridades y los líderes religiosos decían que estos hombres son del vulgo, o sea, son gente del común, e incluso lo que daba a entender allí era que era gente que a veces hacía sus negocios en la plaza de mercado, en la galería. Y dice, pero ¿cómo esta gente que es del vulgo pueden hablar de esta forma, de esta manera? Pablo, por el contrario, Pablo era un hombre ilustre, era un hombre que tenía doble nacionalidad en su momento, era un hombre que estaba en la política, era un hombre conocedor de las leyes, no solamente de la ley de Moisés en el fariseísmo, sino que era un hombre conocedor también de las leyes romanas, de ese momento que era el imperio que gobernaba el mundo. Era un hombre con influencia, tenía amigos en la política, en los altos mandos de la política, de la religión. O sea, Pablo no era cualquier personaje. Y Pablo, en su experiencia humana, llegó a decir, no me avergüenzo de la actual forma de pensamiento que tengo. Eso está en Romanos capítulo 1, una de las cartas más extraordinarias que escribió el apóstol Pablo, incluso usadas en algunas de las más prestigiosas universidades del mundo en el área de derecho, la carta a los romanos. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo, no me avergüenzo de la nueva manera en que estoy pensando, porque pues él cambió su manera de pensar cuando se encontró con la revelación del Evangelio de Jesucristo, que a propósito es el Evangelio eterno, la revelación de Jesucristo. Cristo mismo es el Evangelio eterno, pero se le reveló, se le manifestó al apóstol Pablo. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, de la forma de pensamiento que tengo ahora, porque he comprobado que es el poder de Dios. La palabra allí, en el griego está la dinamis, de donde viene la palabra también dinamita, es el power, es la dinamis de Dios para transformar y cambiar las vidas de las personas. Y lo puede decir un hombre que tenía bastante contacto con el gobierno romano y con las legiones de soldados romanos, el tremendo poder que ellos tenían como soldados cuando hacían sus incursiones militares y todo. Y Pablo dice, el evangelio es poderoso, es el poder de Dios que puede transformar y cambiar las vidas. Bueno, nosotros tenemos este privilegio en nuestras vidas hoy de podernos encontrar con esta palabra, no solamente escrita en las Biblias, no solamente en los dispositivos que utilizamos para leer hoy en día,
sino que podemos encontrar esta palabra también escrita en el ser interior de cada uno de nosotros, lo que se conoce como el espíritu, la parte energética, la parte espiritual, pero también condensada totalmente en una persona extraordinaria que ha trascendido la historia y que ha afectado la vida de millones de personas, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Con él, con ese ser maravilloso, es que tenemos este encuentro en esta noche. Bienvenidos a la reunión que celebra hoy Vínculo Perfecto desde este lugar para todos y cada uno de ustedes, tanto en Colombia como fuera de Colombia, en los diferentes lugares donde las personas nos ven o donde hacen llegar los videos, para que otras personas también puedan recibir el buen mensaje y la buena enseñanza. Hagamos una acción de gracias. Los invito a todos allí donde están. Les recuerdo siempre esto: la oración no es exclusiva de una denominación. La oración no es exclusiva de un grupo religioso como tal. Es decir, cuando decimos vamos a orar, no estamos remitiéndonos a lo que hace solamente un grupo determinado de personas en una determinada religión. No, la oración es el medio universal. Otras personas lo llaman meditar, otras personas lo pueden llamar rezar, otras personas le dicen plegarias, rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracias. Hay muchos términos realmente para hablar de esto que hacemos, que es practicar la oración. En nuestro caso, aunque también tenemos peticiones, hacemos oraciones de liberación, oraciones de atar también algunas cosas, nosotros generalmente no usamos este espacio para pedir, pedir, pedir y pedir. Hay razones de peso teológicas para no hacerlo tan seguidamente, siempre que tenemos la oportunidad. Hay personas que no pierden la oportunidad, no pierden oportunidad alguna para pedir, pedir y pedir. Nosotros, por el contrario, les enseñamos a ustedes, les compartimos a ustedes y les damos ejemplo también con la vida que llevamos de que el tiempo de la oración se debe usar para dar gracias, para agradecer, para dar muchas gracias. Entonces, eso es lo que hacemos en este momento. Les invito allí a cada uno de ustedes, ¿dónde está?, que se una por un momento a nosotros allí, como lo diríamos, espiritualmente o energéticamente, donde usted esté. No importa el tiempo y el espacio, es decir, no importa que no estemos unos frente a otros en este momento, ni importa tampoco el tiempo si usted escucha este video un día después o un año después, no importa el tiempo y el espacio. Unámonos allí donde estamos todos y demos gracias. Demos gracias a la divina providencia, demos gracias al Creador, demos gracias a Dios. A veces decimos a nuestro Dios o a mi Dios, pero eso hace un poco de separación. Nuestro Dios, como bueno, no es el tuyo, es el mío, ¿no? O mi Dios me pertenece, pero realmente, aunque suena bonito decir mi Dios, realmente somos nosotros los que le pertenecemos a Él. Él es tan grande, tan magnífico, tan maravilloso, lo llena todo de tal manera que nosotros no estamos en la posición de decir mi Dios. Yo sé que suena bonito, pero es más como decir Dios que nos abrazó a todos, Dios que nos abriga a todos, Dios que abre sus brazos de amor para todos. A Él es a quien le damos siempre las gracias. ¿Recuerdan ustedes las palabras maravillosas de Jesús ya al final de su ministerio? En Mateo capítulo 11 están registradas. Él dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué palabras tan maravillosas y seguramente muy, muy ciertas hoy para algunos de ustedes. Cansados, trabajados, preocupados, angustiados, con situaciones, vengan al Señor. ¿Y se acuerdan ustedes cómo se nos dice que murió el Señor en la cruz? De brazos abiertos. Allí esas palabras cobran vida para cada uno de nosotros. Con brazos abiertos el Señor nos recibe. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El descanso no lo ofrece una denominación. El descanso no lo ofrece una iglesia. El descanso no lo ofrece una religión. El descanso no lo ofrecen la abundancia o la escasez de bienes materiales. El descanso lo ofrece Dios, nuestro Creador. Dios, el Creador, es el único ser que verdaderamente puede ofrecernos el descanso de tipo espiritual, mental, emocional y en cualquier área de nuestra vida. ¿Estás cansado? ¿Tienes preocupaciones? Ven al Señor. Señor Dios, gracias te damos en esta noche. Muchas gracias porque siempre estás presente, aun cuando no te hablamos, aun cuando no
oramos a veces, aun cuando a veces pasamos días sin agradecer, siempre estás presente. En este momento queremos agradecerte la vida y darte gracias por todas y cada una de las circunstancias de la vida misma también. Las que están bien y aún, aunque con dificultad, las que están mal o las que nosotros pensamos que no están pues bien como quisiéramos. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio y por cada persona que está allí en su lugar, donde se encuentre, escuchando, haciendo una acción de gracias desde el corazón. Algunos con palabras y otros simplemente con un corazón allí en silencio, desde su corazón, con esa actitud reverente, te dicen muchas gracias, Señor Dios, por todo y en todo. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. La gratitud es sumamente importante. Muchos de los oradores nos enseñan ese principio y es que es importante porque influye en el estado mental, influye en las circunstancias también a nuestro alrededor. Que usted quiere atraer mejores cosas a su vida, practique la gratitud. Usted quiere experimentar más abundancia, practique la gratitud. Usted quiere experimentar mejor salud, practique la gratitud. Es decir, el secreto para prácticamente todas las cosas se encuentra encerrado en la gratitud. Prácticamente ahí está el secreto para todo, la gratitud. Entonces, qué maravilloso poder celebrar este tipo de reunión, este momento de acción de gracias también que hemos experimentado en esta noche, las palabras que hemos podido compartir, porque cuando hay gratitud hay mucha abundancia en la vida de uno. Quiero invitarlos para que, por favor, si les es posible, en el cuarto evangelio que está en la Biblia, que es el evangelio de Juan o de San Juan, en el capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, usted lea conmigo en esta oportunidad. Juan, capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Son dos textos allí del primer capítulo de Juan que nos dice de la siguiente manera. Juan 1, 17 y 18 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a mirar hoy algunas diferencias, algunas grandes diferencias entre Moisés y el Señor Jesucristo. Algunas grandes diferencias. ¿Por qué escogemos a Moisés y por qué también la Biblia como tal en el Nuevo Testamento y en la carta a los Hebreos escoge principalmente a Moisés? Nombramos a veces a David, nombramos a veces a Samuel, a Isaías y a algunos de los grandes y los profetas que tuvieron menos influencia en el pueblo de Israel. Sin embargo, el personaje que normalmente se usa es el personaje de Moisés, porque Moisés es uno de los más grandes personajes del Antiguo Testamento y de mayor influencia en la historia de la nación de Israel, aún hasta nuestros días. También nombramos mucho a Moisés porque Moisés es el dador al pueblo o es el mediador para que el pueblo reciba lo que se conoce como la ley de Dios o incluso se conoce como la ley de Moisés, exactamente, por la misma influencia que tiene Moisés sobre el pueblo, la nación de Israel y sobre la iglesia, porque aún hasta el día de hoy Moisés tiene una gran influencia sobre la iglesia, tanto universal como sobre la iglesia protestante. Entonces, por eso Juan, incluso cuando escribe este libro, esta carta que lleva pues su nombre, que está aproximadamente, algunos la ubican entre el año 85, año 90 después de Cristo, es decir, si estamos más o menos en esa fecha, estaríamos hablando de que Juan escribió esta carta unos 10, 15 años después de la destrucción del templo, de la gran persecución que hubo contra los cristianos en Jerusalén, de la dispersión de ellos. Y Juan toma estos dos personajes y algo interesante que quiero mostrarle en esta noche, estas diferencias entre Cristo o Jesucristo y Moisés. Hay grandes diferencias. Y también quiero llevarte a que reflexiones en algo y pienses en algo. Cuando se usa el término, usted cree en el Señor,
o usted recibió al Señor, o cuando lo invitan a recibir al Señor o a creer en el Señor, bien sea en un grupo de estudio protestante, una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, en un grupo carismático de la Iglesia Universal. Cuando usted lo invitan a acercarse al Señor, que usted le pide al Señor, quiere comenzar a conocer al Señor, ¿usted con quién se compromete? O sea, cuando usted toma ese paso, ¿usted a quién recibe en su corazón? ¿A quién recibe usted en su corazón, en su mente? ¿A quién usted quiere comenzar a conocer? ¿Y quién es la persona que va a comenzar a partir de ese momento a cambiar su vida? Que es lo que normalmente le dice a uno el líder o la persona encargada, de decirle, bueno, el Señor le va a ayudar, el Señor le va a cambiar la vida, el Señor le va a sanar, el Señor le va a hacer el milagro, el Señor le va a restaurar el hogar, el Señor le va a rescatar a ese hijo de las drogas, el Señor le va a ayudar a que su hijo regrese, el Señor le va a ayudar a que haga el viaje. O sea, ¿quién es esa persona que a uno le presenta? Normalmente esa persona se llama Jesús, ¿cierto? Jesús o Jesucristo o el Señor. Casi a uno nunca le dicen, venga, reciba a Moisés. Venga, oremos para que usted reciba a Moisés. Y uno dice, ay, te recibo, Moisés, en mi corazón. No, pues uno no hace eso, ¿cierto? Uno lo que sí hace es que normalmente invita es al Señor que venga a su vida. E incluso cuando ustedes hablan del Señor y hablan de Dios y le comparten la fe a otras personas, normalmente ustedes no dicen, mira, te comparto la enseñanza de Moisés, sino que se le comparto la enseñanza del Señor. O algunas personas ya utilizan la iglesia, te comparto la enseñanza de la iglesia o lo que se enseñó en la iglesia. El texto de Juan 1.17 es muy interesante, porque Juan 1.17 dice así, que la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, eso es algo que es un hecho histórico. No solamente es una cuestión de la enseñanza de la iglesia, ¿cierto? Que uno diga, no, lo creo porque la iglesia lo dice y no importa que la ciencia lo niegue, yo lo creo. No, la ley vino por medio de Moisés. Eso es algo histórico. Eso está no solamente en la Biblia, sino que también está en los registros históricos de la nación de Israel. Uno lo puede constatar, que ellos tienen una ley que corresponde a 613 ordenanzas, usted ya lo sabe, 613 mandamientos tiene la ley de Moisés, de los cuales normalmente las personas conocen 10 mandamientos principales, 10. De esos 10, normalmente las personas se los aprenden de memoria para algunas ceremonias religiosas que se hacen en la Iglesia Universal, sobre todo en temprana edad, y después, la verdad es que la gran mayoría de personas no recuerdan los 10 mandamientos, solo recuerdan 1 o 2 mandamientos. Y después confunden los otros, ¿cierto? Dice, bueno, ¿cuál es este? ¿Cuál es el quinto? ¿El cuarto? Bueno, normalmente eso suele pasar. Incluso hay algunas canciones del sistema que no hablan que son 10 mandamientos, sino que son 7 mandamientos. Es decir, hay mucho desconocimiento. Moisés es la persona o el mediador a través del cual se le da la ley al pueblo de Israel. Esa ley que recibió el pueblo de Israel hace más de 4.000 años atrás, esa ley que recibió el pueblo de Israel es el fundamento de la enseñanza, se conoce como la Torá, la enseñanza del pueblo de Israel, la nación de Israel, esta nación de Israel como religión oficial porque hay otras creencias también, pero como religión oficial tiene el judaísmo. Así que el israelita que nace normalmente es educado en el judaísmo. En algunas otras religiones también existen dentro de los israelitas, pero la religión con fuerza oficial es el judaísmo. No todo israelita practica el judaísmo y no se requiere ser israelita para practicar el judaísmo, pero tenemos personas en estos países también que practican el judaísmo, o sea, esa es la religión que ellos practican. El judío o el judaísmo no es un gentilicio de nación, sino que es una religión, el judaísmo como tal. Bueno, esta religión, que es el judaísmo, basada en la ley de Moisés, ha influenciado a la religión universal y también a la religión protestante en prácticamente todas las ramas de la religión protestante, es decir, de los grupos cristianos, protestantes o evangélicos, como son conocidos, y también la religión universal, que es conocida como la religión católica. Están influenciados por la ley de Moisés hasta el tiempo presente. Eso lo saben
las personas que se toman el tiempo de estudiar las 613 ordenanzas de la ley de Moisés y que miran las actuales ceremonias que practican las religiones cristianas del mundo. Entonces se dan cuenta de que esas religiones, en sus ceremonias, la gran mayoría vienen y tienen su origen en la ley de Moisés, que fue dada, oído, no a todas las naciones del mundo, porque la ley de Moisés fue dada solo para el pueblo de Israel, solo para el pueblo de Israel. Sin embargo, se ha llevado la enseñanza a prácticamente todo el mundo cristiano, o sea, todo el mundo que practica el cristianismo a nivel global. Nosotros sabemos que el planeta tiene una cantidad de habitantes que ya supera los 8.000 millones de habitantes, y bueno, por ahí pasó ya hace algún tiempo, y que el conglomerado de gente cristiana, incluyendo a los católicos como a los protestantes, no superan los 3.000 millones en el mundo. Quiere decir que hay más de 5.000 o 6.000 millones que creen en cualquier otra cosa diferente a lo que nosotros creemos o pensamos. Eso es algo interesante porque a veces uno piensa que todo el mundo conoce al Señor. No, hay lugares donde ni siquiera saben quién es Jesús de Nazaret. No conocen nada de la Virgen María, no conocen nada de Jesús, no, tienen otras creencias y otras religiones. Nosotros fuimos conquistados por pueblos y naciones que tienen sus fundamentos en la iglesia protestante y en la iglesia universal, y entonces por eso normalmente América, Centroamérica, Sudamérica, pues tenemos en la mayoría de países son cristianos o protestantes o católicos. Bueno, teniendo eso como fundamento allí, entonces recordemos lo que dice Juan 1:17. Mire, en su Biblia, usted puede usar cualquier versión, dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Y hay una coma allí y luego dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras versiones dice, el amor y la piedad, el amor, la caridad, el amor y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Deténgase un momento allí. Nos dice que la ley que viene de Dios, que fue dada por medio de ángeles que se la entregaron a Moisés, que Moisés se la dio al pueblo, la ley vino por medio de Moisés, listo, al pueblo de Israel. Perfecto, eso lo sabemos. Pero deténgase a pensar en el texto. La gracia, o sea, el don de Dios, la gracia, el don de Dios, el regalo de Dios, la plenitud de Dios para una persona, el favor de Dios, no fue dado por medio de Moisés, ni fue dado por medio de la ley, sino que el don de Dios, la gracia, la plenitud de Dios, la caridad de Dios, la piedad de Dios, vinieron es por medio de Jesucristo. Y el texto nos dice allí la verdad, la gracia y la verdad, la caridad y la verdad, el amor y la verdad. ¿No le parece muy interesante a usted esa comparación que hace el apóstol Juan o San Juan apóstol, discípulo del Señor, ahora apóstol, mártir cristiano, sufrió y padeció mucho, es estadísticamente el último de los apóstoles en morir, de todos los apóstoles, llamado también el apóstol amado, el apóstol que se acercaba mucho al Señor, muy cercano a él. Este apóstol escribe, la ley por medio de Moisés vino, la enseñanza de la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad, la caridad de Dios, el amor de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, nos llegó por medio de Jesucristo. Hoy yo te pregunto nuevamente, cuando te introducen en la religión a temprana edad y te bautizan dentro de la iglesia, o cuando te invitan ya con una edad mayor para que recibas al Señor y luego te bautizan ya con una edad más avanzada, ¿a quién te invitan a recibir? En ese acto de fe, ¿a quién recibiste? ¿Recibiste a Moisés o recibiste al Señor? Y es importante que tengas eso claro el día de hoy. ¿A quién recibiste? Cuando dices, yo tengo al Señor en mi corazón, ¿te refieres a Moisés o te refieres a el Hijo de María Virgen, a Jesús,
ahora muerto y resucitado como el Señor Jesucristo. ¿A quién te refieres? Porque en la práctica, luego dentro de la religión, dentro de la iglesia, las personas viven la mayor parte de la religión, de su experiencia religiosa y espiritual, la viven no basados en la gracia y la verdad, es decir, en la enseñanza que vino por medio de Jesucristo, sino que la viven basados en la enseñanza que vino por medio de Moisés. Y yo les pregunto, ¿usted a quién recibió? ¿A quién recibió usted en su corazón? ¿A quién invitó usted a su vida, a su casa, a su hogar? ¿A quién le entregó usted su hogar? Cuando usted dice, Señor, te entrego a mi esposo, le está diciendo, Moisés, te entrego a mi esposo. Moisés, te entrego a mis hijos. Moisés, envía a tus ángeles para que guarden a mi esposa. Moisés, respóndeme la petición. En el nombre de Moisés te declaro sano. En el nombre de Moisés te reprendo, demonio. ¿O en el nombre de quién lo hace usted? Por eso les he dicho, menos religión, más luz, más conocimiento, más espiritualidad, más conocimiento de Dios. Dice claramente el Señor en los libros de los profetas menores, mi pueblo pereció, o sea, fue destruido, pereció porque a mi pueblo le falta conocimiento. El mismo Señor dice también que en vez de tanto sacrificio, debemos ir y entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, ya está claro que usted en su corazón tiene al Señor. Está claro que usted le entregó su vida a Dios. Está claro que usted cree en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que si usted tiene una creencia de unicidad o unitaria, pues entonces usted tiene en su corazón a Dios, al Señor. Si su creencia es trinitaria, que usted tiene al Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. En cualquiera de las creencias usted tiene en su corazón es al Señor, a Dios, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Bueno, entonces deberíamos detenernos entonces y entender que si la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, yo debo ocuparme, no solamente vincularme, matricularme a la iglesia, a la religión de mis padres o escoger otra religión. No, debo en un compromiso vivo, en una fe viva, en una experiencia viva con el Señor, debo cerciorarme entonces de conocer no solo la ley que fue dada por medio de Moisés, porque no es a Moisés quien yo tengo en mi corazón, no fue Moisés el que fue a la cruz a morir por mí, no fue Moisés el que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, no es a Moisés a quien yo clamo cuando tengo dificultades, sino al Señor. Entonces debo ocuparme en conocer qué es la gracia y la verdad, porque ahí está escrito en cualquier Biblia, usted lo encuentra, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si el Señor está en su corazón, si usted ha invitado al Señor a su vida, si usted es una persona que se presenta a sí mismo como cristiano, independientemente si se considera católico o protestante, sino que usted es cristiano porque cree en el Señor, entonces usted debería, como el apóstol Pablo, entonces decir, no me avergüenzo de este nuevo conocimiento, de esta manera de pensar que tengo ahora que estoy en Cristo, porque la religión solo te va a dar Moisés, es decir, ley. Aunque te ponen de frente la imagen del Señor, la máscara, ¿cierto? La máscara es el Señor, pero todo el contenido es ley de Moisés. Y yo te pregunto, eres, pues como religión, ¿no? ¿Eres cristiano o eres judío? Porque si eres judío, pues guarda la ley. Pero si eres cristiano, como religión, aunque el término realmente sería decir si eres hijo de Dios, pero si eres cristiano como religión, yo soy cristiano, entonces vive de acuerdo a la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo y no de acuerdo a la ley que vino por medio de Moisés. Entonces habría que empezar con esto. ¿Cuáles son las 613 enseñanzas de la ley de Moisés? Para no vivir conforme a la ley. Y número 2, entonces, ¿dónde está la enseñanza del Evangelio eterno o el Evangelio de Jesucristo? Bueno, se encuentran resumidas en las 13 cartas del apóstol Pablo que están en el Nuevo Testamento,
y en la carta a los hebreos. Sin embargo, toda la Biblia, desde el Génesis hasta Revelaciones, contiene el Evangelio eterno, sino que en el Antiguo Testamento, o antes de que el Señor muere y resucite, está en forma de símbolo o está escondido como en código. Sin embargo, se encuentra, uno lo puede encontrar en cualquier libro de la Biblia, uno puede encontrar el Evangelio de la gracia, el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Un dato importante para nosotros, ¿cierto? Mira lo que dice la Biblia Scofield, para los que son cristianos protestantes, la Biblia Scofield, una Biblia que tienen oído. Creo que todos los pastores tienen esta Biblia, la Scofield. Pero no vamos a exagerar, que lo tenga el 90% pues de los pastores, porque a veces el costo de la Biblia es alto por la presentación que tiene, entonces no todos la tienen. Pero es una Biblia que no salió en los últimos 10 o 15 años. Es una Biblia, versión oído, Reina Valera 1960, escrita por Scofield, hace ya bastantes años atrás. Esta Biblia surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y escuche esto, préstele atención, usted lo puede encontrar también, si lo busca, en la Scofield. No necesita comprarla, la puede mirar en las redes, puede mirar al menos ese pedacito, ¿no? Dice así, 1:17, gracia, resumen. No escrito por el pastor John Jairo, que ya lo conocen como un pastor de gracia. Entonces dirán, bueno, pues el pastor de gracia, el nuevo pacto de reino, pues claro, él busca, él hace los escritos. No, esto no lo escribí yo. Esto no lo escribí yo. Esto ya está escrito ahí. Pero mire lo que dice. Préstele atención. Dice así. Gracia, resumen. Gracia es la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Allí entre corcheas dice, o entre paréntesis o signo dice, hemos sido justificados por su gracia. Están los textos de Tito 3, 4, 5 y 7. Por lo tanto, como principio, la gracia está contrastada con la ley. Romanos 11, 6. No lo escribí yo. Ahí está en la Biblia. Como principio, la gracia está contrastada con la ley. Por eso no se puede hacer mezcla de ley y de gracia. O estamos en la ley y somos judíos, o sea, ya no soy católico, no soy evangélico, sino judío, que es una religión, y escojo esa religión. Bueno, cada quien puede escoger la religión que quiera, pero si te denominas a ti mismo como cristiano, como hijo de Dios, no puedes andar en ley y gracia. La ley vino por medio de Moisés. Y si miras Romanos capítulo 10, versículo 4, que no importa si se te olvida, mira luego el video nuevamente y sacas el texto. Romanos 10, 4 dice, el fin de la ley es Cristo. Porque Cristo no trae ley, Cristo trae gracia y verdad. Por lo tanto, o se está con Moisés, con la ley, o se está con Cristo, con el don, con la gracia, con la verdad, y Cristo automáticamente da término a la ley, porque no puede estar en ley y gracia a la vez. Entonces dice así, está contrastada con la ley, Romanos 11:6, bajo la cual, oído, la ley, bajo la cual Dios demanda justicia de los hombres. Así como bajo la gracia, Él da justicia a los hombres. Maravilloso, hermosa esa palabra. Bajo la ley, Dios demanda justicia. O sea, tienen que conducirse de cierta manera para que agraden a Dios. Pero bajo la gracia, Dios no demanda la justicia, Dios da la justicia. Si usted lo percibe, dígame allí aunque sea, o sea, sonría un poco. Esa es la riqueza de la gracia. La riqueza de la gracia, el don de la gracia de Dios. Dios da la justicia. Le sigo leyendo. Oye, hay una Biblia que utilizan todos los pastores, que no es una Biblia arreglada para este ministerio, sino que es una Biblia, incluso es Reina Valera, 1960. Oído con esto. Esto es hermoso. Dice así.
Él da justicia a los hombres. Eso está en Romanos 3, 21 al 24, Romanos 8, 3 al 4, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Filipenses 3, 9 y otras citas. O sea, eso está por toda la Biblia, en el Nuevo Pacto. Dice así, entonces, la ley tiene relación con Moisés y con las obras. Oído, está escrito ahí. La ley tiene relación con Moisés y con las obras. Y mira esto lo hermoso. Esto es hermoso. Dice así, la gracia con Cristo y con la fe. Maravilloso. Y yo le pregunto, ¿usted es de ley? ¿Usted es de Moisés? Entonces, tiene que cansarse haciendo obras. Usted es de Cristo, es fe. Oiga, es hermoso, dice así, dice, con Cristo y con la fe. La gracia con Cristo y con la fe. Usted está en Cristo, usted tiene a Cristo, usted es cristiano, usted está oído. Así lo hayan enseñado diferente, usted está relacionado directamente con la fe, directamente con la justicia de Dios, directamente con el amor de Dios, con el don de Dios. Yo sé que le han enseñado diferente, yo sé que le han enseñado diferente, pero por eso yo le invito para que venga al conocimiento, para que llene su corazón de Cristo, del conocimiento de Dios, de la gracia de Dios, del regalo de Dios, y para que usted experimente en su vida la plenitud, la pleroma de Dios, se vacíe de tanta obra, se vacíe de tanta maldición, se vacíe de tantas cosas que le quitan ese brillo, esa gloria a la común unión con Dios. Por eso para muchas personas buscar a Dios es difícil. Para muchas personas ser cristianos, que es el término que se usa, aunque realmente es hijo de Dios, ser cristiano es tan difícil a veces, ¿cierto? Lo ven como algo tan alto e incluso andan siempre criticando, diciendo aquel se portó mal, este se portó mal, aquel no da testimonio. Claro, porque se relacionan con las obras, no con el amor, no con la fe. Entonces, usted debe tomar una posición. No se puede andar en ley y gracia a la vez. No se puede andar con Moisés y con Cristo a la vez. Usted debe decidir entonces. Pero yo le pregunto hoy a usted, ¿quién fue levantado en el madero? ¿Quién murió de brazos abiertos? ¿Quién dijo, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar? Usted debe preguntarse eso, para que usted sepa, entonces, ¿qué camino va a tomar? El camino de la ley, las obras, tratar de ganarse la justicia, tratar de agradar a Dios, o el camino de la fe, el Señor, el amor, el perdón, la justificación por parte de Dios, el descanso. Le sigo leyendo que no he terminado, esto es maravilloso, lo que está ahí. Ahí están los textos que hablan de la fe con Cristo, que es Juan 1:17, Romanos 10, 4 al 10 y otros. Bajo la ley hay bendiciones cuando hay obediencia. Oído, bajo la ley hay bendiciones cuando hay obediencia. Usted hace, le damos. Se porta mal, lo castigamos. Deuteronomio 28. Mejor dicho, y si usted va a leer Deuteronomio 28, siéntese cómodamente y hágase una aromática o un café, porque uno lee Deuteronomio 28 y puede terminar tembloroso un poco. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque no lo has leído, léelo. La cantidad de maldiciones que hay en ese capítulo, si uno no obedece la ley. Oído, la ley con la cual tienen actualmente a la iglesia universal y protestante. Claro que por fuera ya les expliqué, le ponen la carátula de Cristo, ¿no? Ay, no, es el Señor. Pero toda la enseñanza basada en la ley de Moisés. Léelo, es interesante. Oído con esto. Bajo la gracia, la bendición es un regalo. Bajo la ley, la bendición es por obediencia. Haces, te bendigo. No haces, te castigo. En Cristo, en la gracia, la bendición es un regalo. Y yo le pregunto hoy a usted, ¿usted quiere tener comunión con Dios y comunicarse con Dios y relacionarse con Dios y recibir sus bendiciones o participar de sus bendiciones o de su favor, como usted lo llame, como regalo o por obediencia? Claro, muy bonito obedecer a Dios y se enseña que se debe obedecer a Dios, incluso creyendo en Cristo, que es por medio de quien viene
la gracia y la verdad, usted ya está obedeciendo a Dios. Quedándose en Moisés y en la ley, usted está desobedeciendo a Dios. Porque la ley y Moisés no fueron dados para el año 2020 ni para después del año 70, porque la ley tiene término con Cristo y Cristo se hizo presente tras la resurrección. Yo hoy lo invito, ya que usted tomó el tiempo de escucharme, de mirar el video, de escuchar el audio, se toma el tiempo en cualquier momento, yo lo invito hoy para que usted participe de la bendición de Dios como regalo. Para que usted con una oración genuina, humilde, como siempre lo hace desde su corazón, le diga a Dios: Señor, yo recibo tus bendiciones, no por comportamiento, las recibo. Yo recibo tus bendiciones por gracia, por regalo. Mire, algo que nosotros sabemos muy claro y lo sabemos porque lo enseña el Nuevo Testamento. Nosotros no somos bendecidos por obediencia. Somos bendecidos como don, como regalo. Dios no nos bendice o nos bendijo como premio por comportamiento, sino como el puro afecto de su voluntad, que quiso bendecirnos. Aún es más, con Moisés y con la ley vas a ser bendecido. Con Cristo ya estás bendecido con toda bendición. Entonces debemos ubicarnos. Bueno, hoy les iba a mostrar la diferencia entre Moisés y Cristo y no pude, porque estoy en la introducción. No he podido avanzar y ya estamos prácticamente en el término del tiempo. Pero yo le voy a pedir algo hoy que no les pido normalmente. Tomes el tiempo de escuchar nuevamente la enseñanza esta semana. Saque el tiempo de escuchar esta introducción que he hecho hoy, una vez más, de poner el corazón allí. Y si Dios nos da vida y salud, y es posible, en la próxima charla, hacemos la enseñanza ya de las diferencias entre Moisés y Cristo, entre Moisés y su ley, y Cristo y su gracia, y su don y su regalo. Pero hoy quiero cerrar este espacio recordándote algo que es maravilloso y que es una verdad. Ya eres un bendecido. Y si piensas que no lo eres y quieres alguna bendición, déjame decirte, tienes todo el derecho a recibirla como don, como regalo, como algo gratuito. Deja ya de luchar. Deja ya de estar tratando de alcanzar a favor de Dios. Deja ya esa costumbre de estar diciendo: Señor, si me das esto, me comporto de esta manera. Si me das aquello, te prometo esto. Miren, no haga promesas, sobre todo promesas que no va a cumplir. Voy a ayudarle un poquito con eso. Lea Eclesiastés 5 cuando pueda. Eclesiastés capítulo 5 cuando pueda. Eclesiastés 5 nos va a enseñar que cuando nos presentamos delante de Dios, es decir, cuando estamos en oración o en comunión o en conciencia de quiénes somos, no debemos nosotros hacerle promesas a Dios y mucho menos a cambio de cosas. Nunca haga eso. Eso es necedad. Eso está en Eclesiastés ya. Mire, está hace más de 3000 años y aún todavía hoy en día a la gente le enseñan en sus maratónicas y en sus cosas: prométale a Dios y compre el milagro. No, eso es necedad. Usted no necesita prometerle nada a Dios. Usted lo que debe abrir es su corazón y sus manos, sus brazos, y en oración al Señor decirle: Señor, gracias porque me amas a pesar de mis errores. Me amas aun cuando yo no te amaba. Me has bendecido incluso cuando mis actos humanos, si vamos a hablar de actos, de acción y consecuencia, merecen otras cosas, me has bendecido. Y Señor, aquí estoy para decirte que recibo cuanta bendición me quieras dar en cualquier área de mi vida, porque sé que me amas y me bendices, no por conducta, no por comportamiento, no por religión, sino por gracia, por amor, por bondad. El resultado de eso en la vida de cada uno de nosotros es amor hacia Dios, claro. Es obediencia a este evangelio maravilloso que es el evangelio del reino. Es una vida dedicada y consagrada a Dios, pero no bajo el flagelo de la ley, de la maldición, del juicio, de la condenación, sino en el amor, que queremos volvernos a Dios en gratitud. ¿Por qué? Porque Dios es extremadamente bueno. Además, pienso yo que ninguno de ustedes presta el oído o está en este camino o está interesado en la espiritualidad si quiere ser una persona que se dedique a hacer el mal. Pues para eso uno no necesita esto, ¿cierto? Entonces, si usted está acá, si usted escucha
Si usted replica este tipo de mensajes, si usted busca este tipo de enseñanzas, es porque la intención de su corazón es disfrutar de todo lo bueno que hay en este planeta, tener una mayor comunión con Dios y llegar a tener ese conocimiento tan maravilloso. Mire, usted hoy puede dormir tranquilo, porque déjeme decírselo con toda seguridad, independientemente de su comportamiento humano, el cual, si no es correcto, debe usted enmendar por su propio bien. Usted es un hijo de Dios. Usted es una persona que ya ha sido bendecida. Quizás no ha disfrutado de las bendiciones en la medida que debe hacerlo, porque la enseñanza que ha recibido durante muchos años le ha dicho que usted no merece las bendiciones o que tiene que ganarse las bendiciones. Bueno, todo eso que hacen los intermediarios, ¿cierto? Que, que se parecen a veces a las ayudas que dan las organizaciones internacionales o los gobiernos, que cuando salen de la primera parte, salen unas ayudas grandísimas económicas, o unos mercados grandísimos, o unos aparatos espectaculares, pero cuando llegan allá a la persona que tienen que llegar, llega la caja vacía, llega un equipo de mala calidad, o no llega. Pues así son las bendiciones de Dios. Cuando salen de Dios, salen grandes, abundantes, generosas, sobreabundantes, pero con tanto intermediario tomando y sacando y queriendo dominar y sujetar, lo que le llega a la gente a veces son simplemente maldiciones, malas noticias de parte de Dios. Mire, déjeme decirle una buena noticia. Usted es un merecedor de la gracia y de la verdad. Usted es un merecedor del evangelio eterno, el evangelio de la paz, de la abundancia. Yo sé que si usted permite que ese conocimiento llene su corazón, usted podrá decir como el ilustre Pablo, porque era un hombre ilustre: no me avergüenzo ni me incomoda esta nueva manera de pensar, porque he comprobado con ella, eso está en Romanos 1:16, he comprobado con ella que esta palabra de Dios es poderosa para transformar la vida de cualquier ser humano. Bueno, les declaro muy bendecidos, porque ya lo son. Les declaro que sigan reinando en vida sobre toda circunstancia, es decir, que con el conocimiento ustedes no se dejen comer literalmente de los problemas, de las circunstancias, sino que muestren por su conducta que este evangelio, que esta enseñanza les ha ayudado a transformarse en mejores seres, en mejores personas, en otra versión mejorada, mejorada de cada uno de ustedes, que es la verdadera, es la original. Ustedes en el espíritu son luz. Cada uno de ustedes está lleno de Dios. Permitamos entonces que esta buena enseñanza nos quite esta cantidad de arandelas que nos dicen que no merecemos nada. Incluso hay gente que con mucha humildad piensa que lo único que merecen es el castigo, cuando Dios lo que les trajo fue vida en abundancia. Vida en abundancia. Les ha hablado John Jairo Soto desde este lugar de la tierra en esta oportunidad, queriendo compartirles este buen mensaje. Les envío a cada uno de ustedes mi saludo. En la medida de lo posible, repliquen la enseñanza, repliquen el mensaje, háganlo llegar a otras personas también. Pueden escribirnos allí en YouTube, están en la parte debajo de los videos. Usted puede abrir la ventanita y ahí están las redes sociales donde puede comunicarse con nosotros, los correos, los teléfonos, para que hable con nosotros, para que haga las preguntas, las sugerencias. Bueno, todo esto de lo que estamos acá haciendo, que es llevando una información que renueva la mente y el corazón de las personas. Me alegra que hoy nos hayan acompañado, que se hayan conectado, tanto en Colombia como fuera del país, por la gracia de Dios, a pesar de la hora en que estamos transmitiendo, que en algunos países ya es tarde, están allí conectados también. Es una bendición poder llevar este mensaje a tantas personas. Señor, es el deseo de mi corazón que cada persona reciba el favor tuyo, que los aspectos naturales o materiales de esta vida sean suplidos, sean sanados, sean guardados, reciban las respuestas a las oraciones que han levantado. Oro, Dios, que les vaya bien. Oro que tengan puertas abiertas. Oro que reciban salud y sanidad en sus vidas, en sus cuerpos, en sus corazones. Oro, Señor, que sus situaciones personales, su relación con otras personas, con familia, en lo laboral, en lo familiar, en lo material, en lo económico, en lo sentimental, en todas las áreas, sean bendecidos, sean prosperados y se les añada mucho más de lo bueno y de lo abundante que ya hay para cada uno de estas personas. También oro, Señor, que quienes estén experimentando situaciones difíciles, enfermedad, persecución, amenazas, enemigos, problemas, muertes, situaciones de las parejas que están a punto de separarse, divorciarse, traiciones,
situaciones con los hijos, conflictos, pleitos, griterías, toda esta cantidad de cosas. Oro, Dios, que la paz de Dios alumbre, ilumine esos corazones, que el gobierno de Dios tome control de cada mente y de cada corazón, para que no reinen las obras de la carne, que solo traen conflictos, muerte y destrucción, sino que reine la vida del Espíritu. Señor Dios, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Bendecidos, gracia y paz. Les habló John Jairo Soto. Hasta pronto. Bendiciones.